La mayoría hemos oído hablar de los grandes dioses del panteón romano, esos que eran venerados en grandes templos y de los que nos han quedado magníficas esculturas. Pero había otra religiosidad más doméstica, cuyos ritos se celebraban en la intimidad del hogar. Para hablarnos de estos cultos domésticos contamos con Carmen Guiral Pelegrín, que es profesora de arqueología en la UNED, y con una invitada que ella misma nos presenta. Muy buenas madrugadas a todos los oyentes y en especial a nuestros estudiantes de las asignaturas de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico y de Historia de la Cultura Material de época posclásica. Hoy he traído a una compañera, a una especialista en el mundo del culto doméstico, puesto que es el tema sobre el que va a versar nuestro programa de hoy. Os voy a presentar a María Pérez Ruiz, que es doctora en Prehistoria y Arqueología de la Península Ibérica por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista, como os he dicho, en culto doméstico romano e hispano-romano, tema sobre el cual ha escrito el libro titulado Al amparo de los lares, el culto doméstico en las provincias romanas Bética y Tarraconense, en la que la UNED ha colaborado en su edición. Como os he dicho, se ha formado como docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid, pero ha ampliado sus estudios en la Universidad de la Sapienza de Roma y en la sede de Berlín del Instituto Arqueológico Alemán. En la actualidad es profesora de la Universidad Isabel I de Castilla y ha llevado también a cabo una labor divulgativa de la historia y la arqueología como editora científica de varios libros y como coordinadora de exposiciones temporales. Es autora de más de 20 publicaciones científicas y ha sido invitada a participar en numerosos congresos, seminarios y cursos especializados, no solo en nuestro país, sino también en algunos países de nuestro entorno. Creo que ya es suficiente con esta presentación para que tengáis una idea de quién es la invitada de esta madrugada, y ya directamente voy a pasar a plantearle algunas preguntas sobre el tema que nos ocupa, para que sea ella la que con su magisterio nos ilustre en este tema, que, como os he dicho, yo repito, es el culto doméstico en las casas romanas, lógicamente. María, ¿qué es lo que se considera culto doméstico en el mundo romano? Bueno, buenas madrugadas a todos. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación. Estoy encantada de estar hoy con vosotros. Y respondiendo a tu pregunta, pues lo cierto es que no tenemos ninguna fuente escrita que nos dé una idea más o menos directa de lo que los romanos entendían por culto doméstico. Así que tenemos que ser nosotros los que lo delimitemos de alguna manera. El culto doméstico forma parte de lo sacra privata, por contraposición de lo sacra pública, esto nos lo dice Festo, y también nos explica la diferencia. La diferencia radica en las personas a las que cada sacra va dirigido, y los sacra privata estaban dirigidos tanto al individuo como a la familia o a la gens. Precisamente por esto, porque la familia está dentro de este grupo de personas, el culto doméstico forma parte de lo sacra privata. Es un culto, como digo, dedicado y desarrollado por y para la familia, y además tiene la peculiaridad de que es un tipo de culto que se desarrolla en el contexto de la morada. Entonces, teniendo en cuenta estas variables, podríamos definir el culto doméstico como el culto desarrollado en la casa por la familia para la veneración de las divinidades y de los espíritus que tenían como cometido proteger a dicha familia y perpetuar la estirpe a lo largo del tiempo. Esta es la definición o el concepto que podríamos dar de culto doméstico. Y hay una cuestión quizá interesante también para caracterizar este culto, y es decir que es uno de los más longevos de la religión romana, porque prácticamente existe desde que existe la sociedad romana y se mantiene hasta los últimos momentos del paganismo. De hecho, el propio emperador Teodosio lo prohíbe expresamente en su código de leyes. Bueno, nos has hablado de las divinidades y ahora pues queremos que nos expliques quiénes eran estas divinidades y cuál era su cometido dentro de la protección del hogar. Claro, porque de hecho las divinidades son, digamos, prácticamente el elemento más importante, ¿no?, de este culto. Las principales, aunque había muchas, eran los lares, el genius, los penates, Vesta y los antepasados, aunque los antepasados, más que divinidades, debemos considerarlos espíritus. En el caso de los lares, se suelen representar como jóvenes vestidos con una túnica corta, de pie, en actitud estante o muchas veces también
danzando. Y en cuanto a las atribuciones que tenían, como dioses del lugar o dioses tópicos, eran los encargados de proteger el lugar donde moraba la familia, es decir, la vivienda. En el caso del Genius, que se representaba como un hombre maduro, normalmente vestido con una toga y además con la cabeza tapada con la propia toga, es decir, en actitud de sacrificio, tiene dos lecturas. Por una parte, es la fuerza generadora de la familia y como tal se perpetúa generación tras generación, pero es también el alter ego de cada persona. Todas las personas tenían su propio Genius, que por una parte los protegía y por otra también, en cierto modo, marcaba su forma de ser y su carácter, podríamos decir. Y dentro de la familia, el Genius más importante era el del pater familias, que era el cabeza familiar. Por lo que respecta a los penates, son unas divinidades que en origen son una especie de masa de fuerzas divinosas que de lo que se ocupan es de proteger, cuidar los alimentos de los que depende la subsistencia de la familia. Estos alimentos se guardaban en un espacio muy íntimo de la casa y muy protegido, que era el penus, y de ahí les viene el nombre de dioses penates. Pero es cierto que luego evolucionan, esto tiene que ver con esa longevidad de la religión, y pasan a tomar la forma de cualquier divinidad del panteón romano con la cual la familia sienta una especial vinculación, por devoción, porque se sienten especialmente protegidos, por razones que a veces se nos escapan. Pero es por eso por lo que en los espacios de culto a veces encontramos a Venus, a Minerva, a Mercurio, a cualquier divinidad del panteón romano, como digo. Hablaba también de, podríamos decir, Vesta o el fuego del hogar, que es casi la fuerza divina más antigua. No solamente en Roma, sino en otras sociedades. La divinización del fuego viene incluso de tiempos prehistóricos porque garantiza la transformación de los alimentos, la iluminación, el poder calentarse e incluso ahuyentar a las fieras. En el mundo romano, puesto que el fuego estaba siempre encendido, se la considera el símbolo de la perpetuación de la estirpe dentro de la casa. Y en este sentido, bueno, pues se puede establecer incluso un vínculo con el culto público, con ese fuego de Roma que siempre tenía que estar encendido en el foro romano y en las casas romanas también, en un caso como símbolo de la continuidad de Roma y en el otro como símbolo de la continuidad de la familia. Y ya para terminar con las divinidades, pero en este caso, como digo, son espíritus, estarían los antepasados, que se veneraban en la tumba pero también en la casa y que eran espíritus protectores siempre y cuando uno les dedicara el ritual que les correspondía, los ritos y las ofrendas, porque en caso contrario se volvían contra la familia y podían ser bastante molestos, por decirlo de alguna manera, o incluso peligrosos. Bueno, hablaremos posteriormente de cómo se desarrollaba el ritual, pero antes de ello yo creo que es conveniente que sepamos cómo son los lugares de culto dentro de la casa y sobre todo dónde se ubican. Se ubican en zonas reservadas, se ubican en zonas públicas, en fin, que nos expliques un poquito este tema. Sí. Bueno, vamos a empezar primero por los tipos de lugares de culto y luego los ubicamos en la casa. Los tipos pasan de los más sencillos, vamos a ir de los más sencillos a los más monumentales. El más sencillo serían las pinturas, los lararios pictóricos. La complejidad de estos lararios va en la composición, desde uno o varios dioses hasta composiciones incluso de sacrificio, de escenas religiosas. Otros lararios bastante sencillos son los nichos practicados en las paredes, que pueden tener también decoración pictórica en el interior, pueden estar decorados en la parte exterior con una fachada con forma de templo realizada en estuco. Y estos dos tipos sencillos también se pueden combinar entre sí, de manera que podemos encontrar composiciones pictóricas que dentro de ellas tienen un nicho que forma parte de ese espacio de culto. El conjunto de la pintura y el nicho forman el espacio de culto, que también llamamos larario. También los encontramos así en la bibliografía especializada, estos espacios de culto romanos. Un poquito más complejos serían los altares de obra, que normalmente se encuentran en los jardines. Estos tienen una ubicación muy específica y que suelen estar pues estucados o pintados, pero en cualquier caso decorados. Más monumentales todavía serían los que se llaman edículos, que son templetes, también de obra, con un podio bastante alto y sobre él, bueno, pues un templito con un cuerpo con columnas, con pilastras o a veces también con paredes laterales y sobre él una cubrición con un frontón triangular. Y en el espacio que queda dentro de este templito es donde encontraríamos los objetos rituales, las imágenes de culto. Y finalmente, el tipo más monumental serían las habitaciones dedicadas por completo al culto. Y dentro de estas podemos encontrar los elementos que ya hemos visto, es decir, podemos encontrar un edículo, podemos encontrar un altar, un nicho, pinturas, aparte de objetos rituales y de imágenes de culto. En cuanto a dónde se ubican,
pues en cualquier espacio de la casa los podemos encontrar. Pero es cierto que dependiendo del tipo es más común encontrarlos en una zona o en otra. Los más monumentales, los edículos y los sacraria, los solemos encontrar en las zonas monumentales de la casa, en las zonas públicas, en torno al atrio y al peristilo, y los más sencillos, como las pinturas y los nichos, son los que se suelen reservar para las cocinas, que es un lugar muy típico de encontrar espacios de culto o lararios, también en las zonas de acceso de la casa, por ejemplo, en los dormitorios o, como digo, en cualquier otro espacio dentro de la vivienda. Muy bien, María, y ahora ya vamos al meollo de la cuestión, ¿no? Aquello que nos resulta ciertamente curioso, para que todos estos espíritus no se volviesen contra la familia, ¿qué es lo que había que hacer? ¿Cómo era el ritual? Bueno, el ritual tampoco lo conocemos con un gran detalle, porque otra vez las fuentes escritas no nos dan mucha información al respecto, que sería lo que realmente nos ilustraría en este punto. Pero aún así, lo que nos dicen y los materiales que nos encontramos también pues, nos permiten construir un panorama, ¿no? de este ritual doméstico. Por un lado, claro, había un ritual cotidiano. Por ejemplo, todas las mañanas había que limpiar y adecentar el larario. Esto normalmente lo hacían la madre o las hijas, se aseguraban también de que el fuego seguía encendido. Y también cotidianamente se hacían ofrendas a los penates y a los lares en relación con las comidas. A los penates, antes de las comidas, se les ofrecía normalmente una pátera de sal en el fuego del hogar. Y en el caso de los lares, lo que se hacía es que la comida que caía al suelo les pertenecía a ellos. También los lares recibían culto en las calendas, en las nonas y en los sidus. Y el genius también solía tener un ritual cotidiano, pero su fiesta más importante, hemos dicho que el genius más importante era el del pater familias, su fiesta más importante era el cumpleaños de ese pater familias. Además de estos rituales cotidianos, pues también hay momentos de la vida de la familia, digamos, en los cuales los dioses domésticos son muy importantes. Por ejemplo, el paso a la edad adulta. En ese momento, los niños tenían que ofrecer la bula en el larario al lar, y las niñas también cuando se casaban. Ese era el momento de su edad adulta. Y también se presentaban al lar de la familia de su marido. También parte de los funerales se celebraban en la casa, por ejemplo, y hay una serie de fiestas dentro del calendario romano que también tienen que ver con la casa. Por ejemplo, las matronalia, las parentalia, las lemuria y las compitalia, que están también muy relacionadas, bueno, con los lares de los compita y con el genius de los compita. Pues ya para finalizar, y como ya nos queda muy poquito tiempo, me gustaría que rápidamente nos dijeras qué evidencias arqueológicas se conservan en la Hispania romana. Es decir, en nuestro país, ¿encontramos evidencias? Encontramos. Es cierto que no las encontramos tan bien conservadas, por ejemplo, como en las ciudades vesuvianas, pero las hay que están muy bien conservadas, que son muy elocuentes y que nos permiten saber en su conjunto que existió un culto doméstico de corte itálico en la península ibérica, aunque con peculiaridades, como ocurre en muchos otros ámbitos de la sociedad hispano-romana, y nos permiten ver también que fue un culto tan longevo como encontramos en otras zonas del mundo romano. Lo encontramos desde el siglo II a.C., aunque realmente las manifestaciones más en cantidad, podríamos decir, las encontramos a partir del cambio de era y se mantienen hasta el siglo V después de Cristo. Pues muchísimas gracias, María. Yo creo que para todo aquel que quiera saber más sobre el tema, la profesora Pérez nos pondrá a disposición un breve listado bibliográfico y podréis acceder a él para poder informaros y conocer muchísimo más sobre este tema tan interesante como es el culto doméstico dentro del mundo romano. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, María, por acompañarnos. Gracias.